Comencemos con una pregunta importante. ¿Qué funciones cumple o de qué se encarga el Departamento de Violencia Intrafamiliar y cuáles son sus protocolos de trabajo? Muy buenas noches, licenciado. Muy buenas noches a los radioescuchas que nos pueden escuchar por esta prestigiosa emisora. Agradecerle también por la apertura que nos da y respondiendo a su pregunta, nuestro trabajo, nuestra misión fundamental como Departamento de Violencia Intrafamiliar es velar por la integridad de las víctimas y del núcleo familiar, prestando una atención priorizada a las víctimas de lo que son dentro del núcleo familiar. Actualmente, por la pandemia, estamos fusionados con el personal de la DINAPEN, quienes nosotros elaboramos actualmente en lo que es el Cantón Guaranda, donde hay mayor incidencia de violencia intrafamiliar. Y donde no existe el DEVID, en el resto de cantones estamos fusionados con la DINAPEN, ya que nuestra dirección es la Dirección Nacional de las Niñez, Niños y Adolescentes, DINAPEN de la Policía Nacional. Sargento, ¿qué ha pasado en estos tiempos de cuarentena donde el núcleo familiar se ha reencontrado, ¿no? Como todos sabemos, la gente ha dejado de ir al trabajo, si son personas que viajan, han dejado de viajar y ha habido un reencuentro de la familia, digamos, un replanteo de la vida familiar. ¿Qué, qué alarmas has saltado en este tema en este tipo de convivencias? Entiendo yo, no sé si mi información es real, que las denuncias por maltrato intrafamiliar han reducido ostensiblemente. ¿A qué creen ustedes que se debe esta situación? Especialmente en este momento de aislamiento, nosotros también como Policía Nacional hemos estado preocupados en crear una campaña, ¿no?, denominada Convivencia sin Violencia, a lo que usted manifiesta que han reducido las llamadas de auxilio al ECU 911 por violencia intrafamiliar en este tiempo de aislamiento, cuando la familia está conviviendo, están dentro de los hogares, se debe a que antes de la pandemia, cuando llevábamos una vida normal, sacábamos las incivilidades del delito y lo que conllevaba a la violencia intrafamiliar era muchas de las veces el consumo del alcohol, libar en la vía pública o muchas de las veces el fin de semana la asistencia a los centros de tolerancia. Entonces esto conllevaba, ¿no?, el consumo, sobre todo el consumo del alcohol, conllevaba a que posterior a eso se dé una violencia intrafamiliar dentro del hogar. Entonces, si hacíamos un análisis de las llamadas de violencia intrafamiliar, antes de esta también teníamos un análisis de las llamadas por escándalos en la vía pública, escándalos en espacios privados, libadores en la vía pública. Entonces, esto conllevaba a que se den las agresiones dentro del hogar. Y actualmente en el aislamiento, como también estas incivilidades del delito han disminuido, entonces esto es lo que conlleva a que se haya reducido lo que es las llamadas de auxilio. Pero no es que yo escuchaba en un noticiero nacional de que en este hacinamiento que está viviendo las mujeres están impedidas de ejercer su derecho a poder denunciar el maltrato. Exactamente, por esa razón, como le digo, creamos una campaña, nos hemos articulado con más instituciones, estábamos trabajando en conjunto para poder dar una atención priorizada a la víctima con las juntas cantonales de protección de derecho, con los señores tenientes políticos, los señores comisarios nacionales, para de esa manera poder dar las medidas administrativas de protección de manera urgente. Por esa razón es que una vez que existe la llamada al ECU 911, la Policía Nacional acude a tomar contacto con esta víctima y posterior a eso nosotros contactamos ya sea los tenientes políticos, los comisarios o las juntas cantonales para que de manera oportuna se den estas medidas de protección. Es verdad lo que usted manifiesta, que por el aislamiento, quizás la falta de movilidad que existe por esta situación, la víctima no puede denunciar, pero se han creado muchos sistemas, como la Fiscalía General del Estado ha creado una página web, la página web, para que hagan la denuncia en línea. Entonces, estas intervenciones que estamos haciendo es para hacer el llamado a esas víctimas, no solo a las víctimas, algún familiar, algún vecino que conozca de estos hechos, a denunciar al ECU 911 o al 1800 delito, opción 4. Estas son las alternativas que tienen. ¿Cuál es el procedimiento que ustedes toman luego de una denuncia, por ejemplo, por teléfono? ¿Qué es lo que hace la policía? ¿Cuáles son las verificaciones, los protocolos que se establecen para atender estas denuncias? Nosotros, la Policía Nacional,
los compañeros del servicio preventivo del UPC más cercano a donde se generó esa llamada, acude a tomar contacto con las personas del lugar. Si es que existe agresiones graves, proceden a la aprehensión del agresor y ponerle a órdenes de la autoridad competente, en este caso de la Fiscalía y de las unidades judiciales. Si se diera el caso de que tal vez muchas de las veces ya se da la llamada, llega la policía y manifiesta a la víctima de que arregló su inconveniente, que ya no tiene problemas con el conviviente, o a su vez la llamada lo realizó un vecino y al momento que llega la policía manifiestan, no, yo no he llamado, entonces no necesito la colaboración de ustedes, pero ya el policía que llega al lugar recaba la información, ya tiene la dirección, si es posible los números telefónicos y posterior nosotros como Departamento de Violencia Intrafamiliar asistimos a esa víctima, tomamos contacto muchas de las veces de una forma ya más tranquila con la víctima y le indicamos el protocolo a seguir, que podemos contactarnos con la Junta Cantonal para que nos dé las medidas de protección, la boleta de auxilio, la prohibición de que se acerque y si es posible incluso hasta la salida del agresor de la vivienda y muchas de las veces la víctima ya accede a este beneficio y solicitamos las medidas de protección. Si aún así la víctima todavía nos indica que no necesita nuestra colaboración, también estamos articulados con la Secretaría de Derechos Humanos, el Foro de la Mujer Bolívar, a quienes también nosotros enviamos la información y ellos les asisten por medio de sus psicólogos. Entonces, el profesional psicólogo tiene otra forma de llegar. Lo que he podido conversar con ellos, una forma particular, ellos incluso han llegado a conversar en ciertos casos con la persona agresora y han podido tener un cambio de actitud y una buena estabilidad en ese hogar en donde ha existido un tipo de violencia. Ahora, yo creo que unos graves problemas del temor que siente la víctima de ser agredida dentro del seno familiar. ¿Qué pasa cuando un vecino, un amigo, un conocido hace la denuncia? ¿Cuál es el procedimiento en ese caso? Porque hoy en este hacinamiento puede ser muy importante la asistencia de las personas que viven junto o de las personas que están agredidas. ¿Cómo debe hacer un vecino que, por ejemplo, presencia, que evidencia permanentemente la agresión a una persona, a una mujer especialmente? Exactamente, como le decía, el llamado a la empatía de las personas, de los vecinos a que denuncien. Pueden denunciar al 1-800 delito opción 4. Ahí de manera reservada registran la dirección, igualmente los datos de esta víctima y esa información desde la central de Quito nos hacen llegar a nosotros y nosotros somos los encargados de verificar la situación de esa familia, de verificar la situación de esa víctima y de igual manera, como digo, poner en conocimiento ya sea de las autoridades competentes de Fiscalía o los juzgados o de manera inmediata articular a los tenientes políticos, comisarios o juntas cantonales para la emisión de estas medidas de protección. O de ser el caso, llegar a la aprehensión del agresor, ¿no? De acuerdo a la gravedad de la situación que se dé. Sargento, una consulta. Hay mucha gente que no está familiarizada con la sustitución de los teclados de numéricos, de alfanuméricos. ¿Usted podría darnos o dar a conocer a la ciudadanía cuál es el número del 1-800? Porque usted nos dice 1-800 delito y mucha gente dice, ¿y dónde pongo delito? O sea, ¿cuáles son los números que exactamente se pueden marcar para poder acceder a la ayuda, ¿no? Entonces, hay mucha gente, mejor dicho, la información sobre esta sustitución, que en algunos casos es muy común, en otros y en la mayor parte de la ciudadanía, de las personas, no se comprende y se ve, ¿cómo escribo delito en el teléfono? No lo entiendo. Entonces, hay una explicación que hay que hacer a este respecto, porque hay mucha gente que puede intentar denunciar, sin embargo, no encuentra el mecanismo, ya que se da luego del 1-800 una palabra y no los números. Sí, exactamente, es el 1-800-33-54-86, 3-3-5-4-8-6. O sea, marque el 1-800 y posterior los números que le acabo de dar. Ya. Y luego le contesta una operadora y puede aplastar la opción 4 cuando se trate de violencia intrafamiliar. Volver a repetir que la información es de carácter reservada en este. Eso es importante, ¿no? Y recordar a nuestros oyentes que los teléfonos, todos los teléfonos, si son celulares, si son convencionales, vamos a remitirnos a uno en este momento inmediatamente para hablar con el ejemplo.
Debajo de los números grandes hay letras. Y si, por ejemplo, usted dice delito, DE, son 33. Hay que repetir el número 3 y así sucesivamente para que, si de repente no se acuerda el número, saber que la parte inferior de cada número en el teclado de los celulares inteligentes se ve con claridad. Puede hacerlo de esta forma. Sargento, no sé si usted tiene algo más que aclarar, algo más que informar a la ciudadanía, si no, sus palabras finales para dar por concluida esta entrevista. Muchas gracias por la presencia. Sí, para acotar, ya le hicimos llegar a usted unos audios, unos videos sobre esta campaña Convivencia sin Violencia, perdón. Pedirle a usted de la manera más comedida nos ayude con la difusión, de esa manera poder llegar a cada una de las personas y sobre todo a esta víctima a que no calle, a que denuncie. El silencio puede ser el peor error que puede cometer una persona y llegar a unas agresiones más graves y a unas consecuencias fatales, y los cuales sufren en estas consecuencias son nuestros hijos. De mi parte, igualmente agradecerle por la apertura, el llamado también a la familia a quedarse en casa por la vida propia de nuestra familia y a respetar las disposiciones de las autoridades competentes que nos han dado por esta situación de aislamiento. Muchas gracias, licenciado, por esta apertura. Muchas gracias. Estuvimos conversando con el... A ver, lamentablemente se nos pierde la información. El sargento de policía aquí, Rudbert Guillín. Él es sargento de policía, agente del Departamento de Violencia Intrafamiliar, con quien hemos dialogado. Hay algo como preguntas ahí, ¿no? Muchas gracias, sargento, por su participación. Son las 18 horas con 50 minutos, 18 horas 50 minutos. Estamos con ustedes, doctor, por aceptarnos de esta entrevista. Yo creo que es importante que la ciudadanía vaya poniendo en contacto realmente lo que está pasando en el país en estos momentos. Y quién más que usted, un conocedor del tema, una persona con la experiencia suya de haber sido asambleísta, ¿Usted fue asambleísta constituyente, doctor? Efectivamente, en el 97, 98. Sí, ha diputado también por la provincia del Cañar. Sí. Así es. Por el Cañar. Doctor, muchas gracias primero por aceptar esta entrevista. Vamos a iniciar este diálogo, doctor, con su opinión sobre lo que hoy está pasando en el país para un poco ir desarrollando con algunos temas que están inmersos en esta circunstancia lamentable que vive el Ecuador actualmente. Ubicando el momento social, económico y político que vive el país, se han juntado todas las calamidades para dar como resultado un estado de profunda depresión económica, social, política, y agravado con una serie de factores negativos que no nos han permitido conocer, por ejemplo, cifras oficiales, transparentación de la información, y esto ha creado un ambiente de desconfianza, ha lesionado gravemente un liderazgo nacional indispensable para presidir un estado de excepción y de emergencia. Esto ha creado una serie de factores negativos como el que soportó la ciudad de Guayaquil. Es algo que al país le horrorizó. Pero recordemos que la crisis viene de tiempo atrás, económica, política, social, de tal manera que terminamos el año 2019 con una aceptación realmente bajísima del Ejecutivo frente a la ciudadanía. Tanto más que la Organización Mundial de la Salud manifiesta que para el mes de enero ya advirtieron a los países del mundo sobre protocolos para ponerse en expectativa y alerta ante la pandemia que ya asomaba en algunos puntos del planeta. Nada se hizo. En Guayaquil, por ejemplo, se permitió un partido de fútbol de multitudes, con presencia de más de 30,000
asistentes a un estadio. Y estábamos ya en pandemia. Ya se había declarado una serie de alertas que debieron haber servido para tomar las precauciones. Todo esto confabuló para que en un momento dado ocurra lo que el país lamenta: cadáveres en las calles, en las aceras, en los parterres, fundas con cuerpos abandonados, containers repletos de fundas de cuerpos que ahora inclusive no pueden todavía identificar para sepultarlos, las fosas comunes, los ataúdes de cartón que significaron una vergüenza. No hay derecho de tratar así a la gente pobre, a la gente marginada, llevarles sus restos en un ataúd de cartón, chorreando sangre y fluidos. Fue algo vergonzoso, espeluznante y tremendo. En el resto del país, de alguna manera, el quédate en casa tuvo una mayor obediencia. Y eso realmente ayudó para que no se desate la pandemia como en otros lugares. Por manera que, así las cosas, lo único que ocurrió es que la crisis se agravó, se volvió incontrolable, inmanejable, y hoy por hoy, desde todos los ángulos, tratamos de buscarle primeramente una explicación y luego algún aporte, alguna solución. Pero resulta que mientras por un lado estamos pensando en las leyes económicas urgentes que envía el Ejecutivo al Parlamento, por otro nos sorprende y a día seguido, por ejemplo, la disminución de los recursos de las universidades públicas del país. Este momento es algo que aterroriza saber que, por ejemplo, la Universidad Central del Ecuador en Quito se ve abocada a interrumpir el proceso de matriculación de estudiantes, negándole un derecho inmanente e irrenunciable a la juventud ecuatoriana. Hay universidades que por el recorte, que por la retención de recursos, prácticamente se les ha dado la pena de muerte. Ese es el caso, por ejemplo, de la universidad que se ubica en mi provincia, la Universidad Nacional de Educación, la UNAE. Pero no es menos la tragedia la situación tan conflictiva de las demás universidades. Pienso que lo mismo ocurre con la Universidad de Bolívar, porque el recorte está por el orden de los 98 millones de dólares vigente a partir del 1 de mayo. Entonces, cuando también se constata que los maestros, los administrativos, es decir, los docentes de la planta del Ministerio de Educación también son despedidos porque cumplen con una recomendación administrativa que pudo estar vigente para el año anterior, pero en tiempo de pandemia, sabiendo que es necesario articular toda una política emergente, porque ya no podemos hacer clases presenciales, necesitamos la conectividad, que la debilitaron con este cuento de que no era necesario el internet, de que era una novelería y que había que cerrar los infocentros. Ahora estamos pagando las consecuencias de actitudes, de decisiones que se inspiraron en la ideología del odio. En este panorama, no es mucho lo que podemos esperar de aquí para adelante. Sin embargo, desde el día de ayer hay una especie de aflojamiento del quédate en casa. Mucha gente de la economía popular y solidaria, de los vendedores ambulantes, de los trabajadores autónomos, de los que hacen la vida del día a día y que se estaban muriendo de hambre con sus familias, salieron, pero saben el riesgo que corren ellos y también el resto de la sociedad. Ahora, doctor, si me permite cortarle... Okay. Algo optimista, pero al ser realistas, aprendamos, como parece que va a ocurrir, a convivir en este estado que exige de todos nosotros una actitud seria, serena, madura, pero al mismo tiempo preventiva. Doctor, básicamente este gobierno en todo este tiempo que ha pedido a la población reajustes, que ha pedido comprensión,
que ha pedido que todos tenemos que asumir la responsabilidad de salvar a la patria antes de la pandemia. Y el discurso prominente ha sido el culpar a la administración anterior, al gobierno anterior del expresidente Correa, que no había tal mesa servida, que la circunstancia no fue nada como se había planteado anteriormente. Si sabemos todos, y como todos lo sabemos, de que el hoy presidente fue vicepresidente por 6 años en el gobierno anterior, pero parece que de nada de eso se ha enterado. Y las culpas hoy siguen recayendo sobre el expresidente de la República, Rafael Correa. ¿Qué nos tiene que decir usted al tema, doctor? No olvidemos que al inicio de este gobierno, el banquero perdedor, pero que gobierna el país por lo que parece, el banquero, dijo muy suelto de lengua en un programa de radio, dijo que, como si él estuviera gobernando, que preferían sacrificar la economía del país para hundir y desaparecer al correísmo. Esa fue la consigna. Prefirieron destruir la economía del país, desprestigiarla, desubicarla, con tal de lograr el objetivo supremo de la derecha de desaparecer el correísmo. Si partimos de esas declaraciones que nadie ha desmentido y que se cumplió a rajatabla con esa persecución, ese lawfare, que afectó particularmente a los líderes de la Revolución Ciudadana y que hoy creen que han cumplido con una consigna, atropellando los procedimientos, sin pruebas. No nos olvidemos que al legítimo vicepresidente Jorge Glass le sentenciaron después de que el fiscal de entonces, Carlos Vaca Mancheno, otro traidor, él dijo que se ha seguido la ruta del dinero en todas las cuentas que podrían estar a cargo de Jorge Glass en todo el mundo. Se ha seguido esa ruta del dinero y no hemos encontrado nada. Sin embargo, le condenaron. Pese a no encontrar nada, le condenaron. La prensa, asimismo, ha sido su papel después de que se cansó de sentenciar en los titulares. Dijo que lo de Jorge Glass, y está preso y condenado por la fuerza de las circunstancias, Germán. Es decir, hay que cometer un delito, sino caerle mal a un dueño de un periódico, de una televisora o de una radio, y simplemente a base de titulares le lapidan públicamente todos los días, y en esa forma los jueces se ven en la obligación, entre comillas, de asumir el titular condenatorio y sentenciar al imperfecto. Así están las cosas. Y hemos visto cómo poco a poco este discurso de la corrupción, y llegaron a decir que Rafael Correa y todo su equipo se llevaron 70.000 millones de dólares. En las cabezas de las personas no cabe esta barbaridad, 70.000 millones. Si están hablando de las obras que se hicieron en la década ganada, eso costó más. Hospitales, carreteras, escuelas del milenio, puertos, aeropuertos, hidroeléctricas, control de inundaciones. Es decir, no hay pueblito, Germán, no hay pueblito en la geografía nacional que no tenga una obra en pleno funcionamiento. Y esas obritas hablan y defienden a Correa y a la Revolución Ciudadana. Y por esto es que salieron desesperados a cambiar el logotipo, pretendiendo con ello borrar de la memoria colectiva la presencia de la Revolución Ciudadana. Bueno, intento. Entonces, lo que le quiero decir, Germán y queridos amigos oyentes y televidentes, es que les falló esta estrategia de culparle de todo a Correa, porque, por ejemplo, ¿qué nos hubiera pasado en esta pandemia si no teníamos esa infraestructura hospitalaria de hospitales nuevos, reprogramados, de centros de salud tipo A, B y C que tiene el Ecuador en este momento?
No nos olvidemos que, por ejemplo, en Guayaquil cerraron, simplemente por contrariar la lógica, un hospital, el hospital infectológico, que ahora intentan reabrirlo, o lo hacen en parte, porque es indispensable. Es decir, creyeron que con eso desaparecía una tendencia política que no puede olvidar todo aquello que ocurrió en 10 años. Lo último, Germán, lo último. Una señora Ordóñez, que era de la Revolución Ciudadana, concejala de Cuenca en su entonces, ahora odiadora, se hizo cargo de la Secretaría Anticorrupción y manifestó en todos los medios de comunicación que había recibido un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, un informe en el que, según ella, consta que la Revolución Ciudadana, que el anterior gobierno se llevó 70.000 millones de dólares. En otras palabras, la gente de espíritu sano y con la mente un tanto débil dice, cierto ha de ser, pues si esta señora dice. Total que recibimos un documento que la prensa grande no lo publica, pero las redes sí, un documento justamente del Banco Interamericano de Desarrollo, firmado por su gerente general. Y él dice que en ningún momento el Banco Interamericano de Desarrollo ha emitido informe alguno al respecto y que es absolutamente falso que se refieran a un dato de esas características. Entonces, como ustedes verán, queridos oyentes y televidentes, estamos frente a una patología de la mentira convertida en política de Estado e inspirada en la ideología del odio. Y en ese escenario nos vienen las 7 plagas de Egipto, nos viene una crisis espantosa que no pudieron manejar el año anterior porque aplicaron el recetario a rajatabla neoliberal del Fondo Monetario Internacional. Y de lo que sabemos, en ningún país del mundo el Fondo Monetario ha ido en auxilio de nadie, sino a proteger los intereses de los banqueros, de los churqueros internacionales y a imponer un sistema en el que buscan la reducción del tamaño del Estado, buscan la autonomía de los bancos centrales para que sus reservas sirvan para garantizar únicamente el pago de la deuda externa y nada más. Entonces, con ese recetario, ya de por sí, en el año anterior, con una carta de intención, recordemos, compatriotas, que inclusive la Corte Constitucional se negó a resolver, que sea publicada, que sea conocida, que sea debatida esa carta de intención guardada como un secreto de Estado. Sin embargo, miren lo que contenía. Contenía toda una sumisión, un programa terrible, nefasto para los intereses nacionales, tanto que cuando intentaron elevar los precios de los combustibles en el mes de octubre pasado, el pueblo salió a las calles. Y lo primero que se les ocurrió, después de que a regañadientes dejaron sin efecto ese decreto ejecutivo, lo único que les ocurrió es culparle al correísmo de la protesta nacional. Realmente nos hicieron un gran favor en términos de presencia nacional, porque nos hicieron creer al país que nosotros seguimos manejando los hilos internos del sentimiento ecuatoriano. De alguna forma, sí es cierto, pero se sumaron todas las fuerzas del país, todas las fuerzas. Estaba ahí el sector indígena, estaban las organizaciones sociales, los profesionales, estuvo el pueblo del Ecuador, porque no podía aceptar que se incremente el precio de los combustibles, porque eso iba a significar una espiral inflacionaria de locura, y por eso es que el pueblo defendió su derecho a la vida. Sin embargo, ni ese mensaje tan grande, evidente, que provocó tanto dolor, muertes, detenidos, heridos, no les dio la posibilidad de entender el momento político que vivía. Y recuerdo el país que enviaron un proyecto de ley económica urgente que por ventura logramos en la Asamblea rechazarlo ese domingo 17 de noviembre. Pero ahí nació una nueva consigna. Y para conocimiento de la gente, Germán, el proyecto de ley disque económico urgente que hoy está en la Asamblea y que tiene que ver con el ordenamiento de las finanzas públicas es una copia textual del proyecto que rechazamos en el mes de noviembre del año pasado. Entonces, no creo que estén pensando en la emergencia, no creo
preparando una salida para el pueblo, lo que están haciendo una vez más es cumpliendo con el recetario perverso y neoliberal del Fondo Monetario Internacional. Ahora, doctor, algo que escuchamos los ecuatorianos por mucho tiempo en el país, que nos decían que el gobierno anterior despilfarró los recursos, infló el presupuesto, mucha burocracia, que los subsidios son malos, que todo este despilfarro al Estado le ha dejado sin una reserva en caso de contingencias y que era necesario reducir el Estado, botar a miles y miles de personas a la calle, de quitar los subsidios al combustible, todo eso que nos vendieron, que realmente eran disposiciones del Fondo Monetario Internacional. ¿En qué medida hubiesen sido la solución y por qué eso no pasó con el gobierno de Correa, que en 10 años nunca se despidió, todo lo contrario, se incrementó muchos servicios médicos, maestros, policías, que sirven para la estabilidad del país y para lo que hoy nos hubiesen servido cientos y cientos de médicos que fueron botados a la calle y servidores de la salud? ¿Y cómo es que en el gobierno anterior no hubo nada de estas cosas con este supuesto despilfarro de dineros y justo hoy en el gobierno actual la situación se convierte en una necesidad prioritaria de vender las empresas rentables del Estado, de permitir que todo el mundo saque divisas del país sin ningún tipo de restricción, sin impuestos? ¿Cómo realmente en este contexto del discurso dado por este gobierno realmente están las cosas? ¿Es verdad que el país quedó tan endeudado que nos quedamos sin ahorro, que era necesario vender empresas, que usted sabe, quisieron vender CNT, quisieron vender o concesionar las hidroeléctricas, entre tantas cosas que hemos escuchado? Y lo más terrible y lo que paró el Estado, el país hace unos meses nomás, en este paro por el intento de quitar los subsidios a los combustibles. Mire, Germán, en cuanto inició el gobierno de la Revolución Ciudadana, lo primero que hizo el presidente Correa, ponerle de patitas fuera de la frontera al Fondo Monetario Internacional. Lo sacó del país. Y durante los 10 años no era necesario discutir ninguna carta de intención, ni sometimiento a sus lineamientos e imposiciones. Y el país prosperó. Y el país siguió una ruta de obediencia al mandato del pueblo. Eso es muy importante que la gente conozca. Sin Fondo Monetario Internacional no se imponía la agenda de los chulqueros internacionales. Ahora, han dicho de todo, pero no les ha alcanzado. La inmensa campaña de desprestigio se cayó. No les cree, la gente ya no les cree. Nos han mentido demasiado. Imagínense ustedes que la educación, la salud, la seguridad, llaman gasto público, gasto. No es para ellos una inversión. ¿Cómo se burlaron de las universidades emblemáticas? En Yachay llegó a decir que aquí falta una discoteca, poniéndole reparos a uno de los avances más importantes, a nuestra propiedad inmaterial, que tendrá que prevalecer por encima de todos los demás recursos. Lo que aprenda nuestra juventud, la creación de conocimiento, de innovación, de investigación, de tecnología, eso no nos va a quitar nadie. Y los países más importantes del mundo han afincado su progreso, su futuro, precisamente en el fortalecimiento del talento humano, de la formación, de la educación al nivel de la excelencia. ¿Qué estamos pensando? Al desbaratar la educación pública, al quitarle recursos a la universidad pública, queremos volver a las universidades de garaje, a esas universidades que eran una caricatura vergonzosa, donde simplemente otorgaban títulos sin ninguna formación. Ese es el Ecuador que quieren entregarnos. Y no nos olvidemos que quienes nos gobiernan son esos empresarios que siempre han visto en las empresas públicas la oportunidad de dos cosas. Cuando ellos no administran, la desprestigian
abaratarlas, pero cuando esté en manos de ellos le sacan el jugo mediante los procesos, primero de concesión y luego de privatización. No han renunciado a esas nefastas intenciones. Ellos buscarían por todos los medios, y de hecho lo están haciendo, privatizar, por ejemplo, la seguridad social, el seguro social, que para el Estado quede la tarea de curar enfermos, pero las prestaciones, la troncha, quieren administrar estos sectores privados que son insaciables en su voracidad de acumular y acumular riqueza. En ese escenario vivimos, en donde el 1% de la población, Germán y amigos oyentes, el 1% de la población, de 17 millones de compatriotas, es dueño del 98% de la riqueza nacional, de los bienes e instrumentos de producción. Ese 1%. Y claro, en una sociedad tan desigual, tan inequitativa, tan insolidaria, surgen estos fenómenos en que se impone, y de hecho lo hacen, a través de una serie de mecanismos, a través de convertirles a los medios de comunicación en sus voceros para que no informen, sino para que mientan, para que desinformen, y han creado esta confusión que ni ellos mismos pueden administrar. Así que, por el momento, se les cayó la careta. Las grandes obras que son patrimonio de todos los ecuatorianos y en toda la geografía, las obras en todos los niveles, la vialidad que nos transformó en uno de los países más avanzados de América Latina, en todos los órdenes. Hay una certificación de la ONU que establece un cuadro comparativo de que el Ecuador utilizó en mejor forma la renta petrolera convertida en inversión. No nos olvidemos, Germán, que cuando llega el gobierno de la Revolución Ciudadana, la distribución de la renta petrolera era el 20% para el dueño del petróleo, para el y el Estado, 80% para las empresas. Ajá, para las así fue. transnacionales. Viene Rafael Correa y cambia esa correlación de distribución, y entonces el 80% ahora sí era para el dueño del recurso, el pueblo del Ecuador, y el 20% para las transnacionales, que de por sí eran buenos negocios, porque de las 17 empresas transnacionales que habían en ese entonces, apenas 12 fueron, las 15 se quedaron, y quedaron haciendo excelentes negocios. Entonces, de ahí es que hubo dinero, recursos, de eso de nacionalizar el valor del petróleo, es que hubo dinero para las grandes obras. No solamente es el endeudamiento, pero por otro lado, Germán, usted es un hombre ilustrado y podrá inclusive de aquí en adelante ayudar en la difusión de estos conceptos. Por ejemplo, usted quiere comprarse una casa. ¿Tendrá usted $150,000 guardado en efectivo debajo del colchón para ir y comprar la casa? Pues no. Usted lo que hace es comprar la casa, pero financiada. Y entonces paga una entrada y se compromete a hacer abonos mensuales. Pero en el mes que usted compró la casa, su balance se desequilibra, porque usted adquiere un crédito de $150,000 en ese mes. Pero no quiere decir que tiene que pagar ese mes, sino que se ignora ese pago hasta cuando termina con la última cuota y usted es dueño de esa casa. Le pongo ese ejemplo para manifestarle cómo es que hay préstamos, hay endeudamiento orgánico. Ese endeudamiento que inclusive trajo a tecnología avanzada, que compromete la bondad y la durabilidad de las obras, sobre todo en materia energética. Entonces, una cosa es endeudarse para cuestiones intrascendentes, como el padre de familia que se endeuda para hacer la fiesta de 15 años de su hija. Ese crédito, ese préstamo es horroroso, eso sí es una irresponsabilidad. Pero si se endeuda para comprarse la casa familiar, ese es un crédito orgánico. Es importante distinguir lo uno de lo otro. Y una cosa importante, que nos hemos vendido a China, que hemos comprometido totalmente la producción petrolera. Mentira. Lo que se trató es de una venta comprometida bajo la responsabilidad recíproca de que quienes nos aseguraron la compra
aceptaban, bajo contrato, pagarnos el precio del petróleo de entonces. De tal manera que ahora que está a la baja el petróleo, que llegó inclusive a no valer ni un centavo, ese petróleo que algún día tenemos que ubicar, porque es un compromiso de entregarlo, nos pagarán al precio del petróleo, en ese entonces precio internacional. Así se actuó con criterio nacional, pero estos mercachifles de la politiquería lo que han hecho es crear confusión. Por ejemplo, en el Ecuador, ¿quién no ha sentido la necesidad de llamar al ECU 911? Pero antes de la Revolución Ciudadana, ¿qué teníamos? No teníamos nada. Y lo más hermoso de todo es que hicimos toda una articulación, que los organismos autónomos descentralizados, los municipios, tomaron para sí una tarea importante de cercanía con su pueblo para brindarle seguridad a través del ECU 911, que son verdaderas estructuras que son modelo en América Latina. La gente a veces se olvida, no se dan cuenta que tenemos una cobertura nacional que intentaron desmantelarla, pero que ahora nos sirve de maravilla. Entonces, cuando por ejemplo queremos desaparecer los infocentros para debilitar el Internet, que es una cobertura de conectividad indispensable, vean ustedes, habrá gente que de buena fe se equivocó al aceptar esa propuesta, pero ya hicieron el daño está hecho y estamos por pagar las consecuencias. Hay daños irreversibles, pero otros que son importantes. Por eso, Germán, la gente, la ciudadanía, ¿sabe lo que dice? Con Correa estuvimos mejor, y son los que estaban en contra de Correa, son los indiferentes frente al gobierno anterior, pero ellos ya reconocen, con Correa estábamos mejor. Esto quiere decir que es una tendencia que espera la gente, la recuperación de la patria a través de lo que es normal, con el mandato del pueblo, con el voto del soberano. Ahora, doctor, le solicito respuestas cortas. En realidad, al salir el expresidente Correa, ¿cómo quedó el país endeudado? ¿Cuáles fueron las cifras? Porque mucho se ha hablado de la crítica al gobierno, el despilfarro, el gasto inoficioso, sin ahorro, pero sin embargo, hoy, al parecer, el país sigue endeudándose y la deuda ha subido. Entonces, un poco explíquenos lo más didáctico y corto posible. ¿Cómo quedó el presupuesto nacional a la salida del expresidente Correa y cómo está ahora el país? Y adicionalmente, ¿qué va a pasar con este país con semejantes problemas ya sin solución aparentemente? Me someto a la constatación de todos los distinguidos oyentes, televidentes, y les invito a que no me crean a mí solamente. Abran la página del Banco Central y del Ministerio de Economía y Finanzas. Y ahí constan los datos oficiales de este gobierno de que a la culminación del gobierno anterior, el monto de la deuda era del 36.9%. ¿Y qué dijeron? Dijeron que la deuda estaba por encima del 45, 50, 60. Dijeron lo que les da la gana. E inclusive iniciaron un proceso penal para juzgar y condenar esa política del gobierno anterior. O sea, mintieron por conveniencia, disque para desaparecer el correísmo. Pero, oh sorpresa, ese mismo dato, Germán, del 36.9%, este gobierno, no otro, este gobierno, llevó en carpeta para ponerse al servicio del Fondo Monetario Internacional. 36.9% de deuda en el gobierno anterior. Y ese mismo dato plantearon en su visita a China buscando crédito de esa nación. Entonces, para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Es importante, e insisto, una cosa es el crédito orgánico y otra el despilfarro. Hay una diferencia de concepción. Si consideramos que la educación, que la salud, que la seguridad son gasto público, esa es la visión de los privatizadores, que quisieran que de nuevo la educación, la salud esté en manos de ellos como una mercancía y como un negocio. Pero cuando esa es una inversión fundamental y requiere de crédito precisamente para financiar obras
de largo aliento. Entonces ahí viene el gran debate de los privatizadores, de los que quieren acaparar todo lo gordo. ¿Por qué no hablan, por ejemplo, de privatizar TAME o Correos del Ecuador? No dicen pío, pero sí quieren las telefónicas, las hidroeléctricas y una cosita también que no acabo de comprender. Ustedes recordarán que a inicio de este gobierno se dijo que era cuestión de horas que reventaba la refinería de Esmeraldas. Reventaba. Que estaba al máximo de su aguante y que era cuestión de horas que reventaba. Han pasado 3 años y no ha reventado. Pero lo más sorprendente es que es precisamente esa refinería la que la están en este momento sometiéndole a un procedimiento de avalúo, de monetización. ¿Saben para qué? Para privatizarlo, para entregarlo a los amigotes y hacer grandes negocios. Esa es la lógica del capital. No le importa lo que suceda con la sociedad. Y en eso, la política neoliberal del Fondo Monetario se convierte en su herramienta, en su camino, en su inspiración, mientras para nosotros ese es un capítulo superado. Y es necesario que entendamos que todo lo que hemos construido es un patrimonio de todos los ecuatorianos, que no puede ser privatizado, ni siquiera concesionado, porque además el sector petrolero, el sector energético, por definición constitucional, son propiedades estratégicas del Estado que no pueden ser enajenadas, comprometidas, hipotecadas bajo ninguna figura. Así que están intentando inclusive violar la Constitución para saciar su ansiedad por apoderarse de los bienes y recursos de todos los ecuatorianos. Según los datos del Banco Central del Ecuador, ¿cuánto es la deuda que hoy mantiene el Estado ecuatoriano actualmente, doctor? En este momento, en el gobierno actual, el nivel de la deuda está por sobre el 45% del Producto Interno Bruto. Pero no nos olvidemos de un hecho. En una de las proles que enviaron a sí mismos económicas urgentes en el año 2018-2019, se encargaron de dejar sin efecto el techo de la deuda. Se curaron en salud. Entonces, solo para juzgarle a Correa, ahí sí hay un techo. Pero para ellos se comieron el techo. Y están tratando en esta ley, que no es económica urgente ni es nada, del ordenamiento de las finanzas públicas, están tratando de crear una disposición con vigencia diferida. Es decir, poner de nuevo el techo cuando se ha acabado este gobierno y para que rija para el próximo gobierno. Así están actuando. Por eso que creemos que esa ley no tiene nada de urgente ni nada de prioritario, por consiguiente debe ser archivada y concretarnos a la ley de ayuda humanitaria. Doctor, ahora sí vamos a lo que está pasando hoy en el país. ¿Cuál es la intencionalidad de este proyecto de ley urgente de solidaridad del que hoy el gobierno ya ha enviado a la Asamblea y parece que ya se ha terminado el primer debate? ¿Cuál es la real intención de este proyecto, doctor? La idea es que podamos discutir, debatir y aprobar un ordenamiento jurídico que ayude a superar esta pandemia. No a solucionarla, pero sí a paliarla, a ayudarla en cuanto fuera posible desde la vertiente de la legislatura. Y entonces viene este proyecto de ley que contiene cosas interesantes, pero en lo de fondo vuelve a la misma lógica de integrar un fondo de ayuda humanitaria financiado por los aportes obligatorios de los servidores públicos, de los asalariados, de los que tienen relación de dependencia, inclusive desde $500 hacia adelante. Y lo más gravoso es que este porcentaje se calcula que será en el orden del 65% de ese fondo. Y apenas un 35% le asignarían al aporte de quienes realmente tienen la obligación de hacerlo. La banca, las grandes corporaciones,
los grandes empresarios, los importadores que están matando la industria y la artesanía nacionales, que están desapareciendo fuentes de trabajo por traer hasta el agua del exterior. Ellos son los que tienen que financiar este fondo de ayuda humanitaria. No puede ser que la gente más pobre, que la gente que se queda en casa, que no tiene qué comer, que no recibió ninguna ayuda, no puede ser que a esa pobre gente, que lo único que en última instancia puede considerar que ha conservado es un salario insuficiente, modesto, y que a ese salario insuficiente se le meta la mano para financiar este fondo, es nada menos que sacar de un bolsillo para poner en el otro bolsillo del mismo pordiosero. Así que nosotros hemos planteado que exista equidad, solidaridad, lógica en el aporte. Deben aportar los que más tienen. Y desde esa intención se planteó una disposición legal en virtud de la cual se establecía un impuesto del 2%. Óigame bien, compatriotas. El 2% para los inmuebles de aquellas corporaciones y personas naturales que tienen sus riquezas en los paraísos fiscales. ¿Eso conlleva la propuesta del gobierno? ¿Eso dice la propuesta del gobierno? Ya le voy a contar lo que pasa. Lo ideal de esta propuesta es que hay que entender que aquellos que llevan el dinero a los paraísos fiscales no lo hacen por deporte, lo hacen porque allá no pagan impuestos, porque no tienen ninguna responsabilidad con su país, porque son los que crean la riqueza no trabajando solos, sino con el impulso y el trabajo colectivo de sus obreros, trabajadores, empleados. Pero ese dinero llevan a los paraísos fiscales y con ese rendimiento compran inmuebles en el Ecuador. Esa es la propiedad que queremos grabar, que es realmente marginal, pero que es simbólico y es importante que ellos paguen. ¿Sabe lo que ocurrió hoy día? En la sesión de la Comisión de Carácter Económico, que atiende para el segundo debate este proyecto de ley, se lo bajaron. Eliminaron este artículo, es el número 5. El artículo 5 que creaba el 2% a los inmuebles, propiedad de los que tienen sus riquezas en los paraísos fiscales, en una campaña de mentiras, de falsedades, propiciada inclusive por el gran banquero y sus atléteres, salieron a decir que era un impuesto del 2% para todos los inmuebles. Mentirosos. Así crean una figura para relegarse, para abstenerse de afrontar su responsabilidad social y económica, de aportar para este gran fondo, que en estas condiciones será lo de siempre, que el pueblo pague las consecuencias y ellos listos para llevar sus recursos a los paraísos fiscales sin ninguna responsabilidad social y desesperados por seguir gobernando desde un gobierno que nosotros no elegimos. Ahora, doctor, ¿cuál es el meollo del asunto? Esta ley, ¿cuánto le permite al Estado recaudar para poder invertirlo, mejor dicho, para un poco apalear esta emergencia? Que yo creo que no irá sobre los 1.500, 2.000 millones, no más de eso. No, o sea, no es una solución a largo tiempo, es un tapahuecos, no hay. ¿Cuál es la propuesta que tienen ustedes? Los del bloque de la Revolución Ciudadana, Revolución Ciudadana, ¿no? Para que el país salga de este hueco que tanto nos está afectando, porque decir que con esta ley la situación va a componerse, vamos a arreglar la situación, eso no va a pasar. Usted recuerde, señor asambleísta, que fuera del país los banqueros tienen alrededor de 6.000 millones de dólares de la plata que ganaron en el Ecuador, que ganaron en el país. Y además de eso, hay mucho dinero que está fuera del país de los mismos ecuatorianos, cerca de 24.000 millones, que el gobierno no ha hecho nada por repatriarlos. En un informe del mes de abril se dice que en este último mes alrededor de 870.000 millones de dólares han fugado del país sin ningún control, sin ninguna vigilancia. ¿Qué hacer con la ley para que el poco dinero que esté ingresando por cuestión de préstamos, de exportaciones,
no se vaya por la misma puerta que entró, pues, porque eso es lo que está pasando. En un país en dolarización, donde no podemos fabricar billetes, necesitamos una medida que nos permita retener las divisas y también tener una buena fuente de ingresos en dólares. Germán, no se olvide que el fondo aspira a recaudar algo así como 1.400 millones de dólares. No soluciona nada. Que bien se podía financiar con el impuesto del 2% a los inmuebles de los que tienen sus riquezas en los paraísos fiscales. Clarito, clarito. No hay lugar a confusión ni a dudas. Clarito. Y el resto, que sea el aporte de acuerdo a la capacidad económica paupérrima de la mayoría de los ecuatorianos. Pero esto no quieren. Nunca se ha mojado el poncho los sectores de la economía y de la política. Acordémonos lo que ocurrió en el 99. La quiebra bancaria, el atraco bancario, sacó del país, expulsó del país 3 millones de compatriotas. Ahora no puede pasar ni eso. Sin embargo, esa crisis en el monto de 8.500 millones de dólares. No lo olviden, compatriotas. A veces nos olvidamos y perdemos la perspectiva. El feriado bancario le costó al Ecuador 8.500 millones de dólares que no devolvieron los banqueros, que crearon la AGD y con los pocos recursos del Banco Central se devolvió a los depositantes un año después. Pero también vale la pena recordar, esto es muy importante, después de un año se les entregó a los quebrados depositantes, les entregaron certificados de depósitos reprogramados. Eran documentos negociables, una especie de bonos que entregaba la AGD a los que tenían depósitos en la banca. La gente contenta con su certificado de depósito reprogramado iba y hacía cola en el banco para convertirlo en efectivo. ¿Y sabe lo que pasaba? En el banco le decían, le recibimos sí, pero le recibimos por el 60%, por el 50%. La gente que necesitaba su dinero se vieron obligados a aceptar este nuevo atraco, este nuevo chantaje. Pero no queda solamente ahí, que el banco se apoderaba del 40 o del 50% de ese valor del certificado de depósito reprogramado, sino admírense, ecuatorianos, ese mismo banco iba con ese certificado que compró al 40, al 50 o al 60%, iba al Banco Central y lo redescontaba al 100% de su valor. Es lo que yo llamo el segundo atraco bancario. Y ahí tuvo mucho que ver el banco del banquerito que está desesperado por ser presidente de la República a cualquier costa. Esto no debe olvidar la gente. No tenemos que afectar la memoria colectiva. Es necesario que la gente sepa. Son los mismos atracadores los que ahora intentan darnos lecciones de moral, de ética. Son los que nos están invitando a ser solidarios. ¿Y por qué no son ellos primeros? ¿Por qué no hacen el primer aporte? Precisamente los sectores más pudientes de la sociedad, los banqueros, que se ufanan de haber ganado como 780 millones de dólares el año pasado. ¡Qué ironía! ¡Qué contraste! Una sociedad quebrada y los banqueros contando por millones las utilidades. Y en el caso de la quiebra bancaria del 99, no nos olvidemos, aquella paradoja, un país quebrado, bancos quebrados y banqueros multimillonarios viviendo en los paraísos fiscales de los Estados Unidos. Esta es la triste realidad que no queremos que se repita y estamos aquí para recordarle al pueblo. Ahora, doctor, ¿cuál es la propuesta de ustedes? Bien es decir, esto no sirve, no vale, esto nos
hace que el pueblo pague la deuda, los ricos queden intactos o al fin y al cabo hagan sus famosas donaciones, sus aportes, que son una ínfima cantidad de sus inmensas ganancias en esta crisis que ha vivido el país. ¿Cuál es la propuesta alternativa que ha presentado el bloque del cual ustedes integran para sacar efectivamente, porque pasará esto de la pandemia, pasará, pero el país quedará golpeado, quedará herido de muerte, no sé, pero hay que ver la forma en que el Estado se recupere, pero que no siempre seamos los sectores más vulnerables o sean los sectores más pobres, como usted decía, los asalariados, la gente, los pequeños empresarios, la gente realmente que trabaja y que hace surgir este país, sea la que pague las consecuencias de estos malos manejos, y definitivamente la gente rica, las pocas familias del país que se precian de hacer dinero en plena crisis, no les pase nada. ¿Cuál es esa propuesta? Los empresarios, los grandes grupos económicos, tienen una frasecita muy cínica y dicen: nosotros de cada oportunidad lo hacemos, de cada crisis lo hacemos una oportunidad. Claro, le hacemos una oportunidad. Como que nos quieren dar la impresión de que nosotros somos los tontitos y ellos son los vivísimos. Y de cierta medida así está pasando, porque se lamían por afectar los mínimos derechos de los trabajadores, nos proponían la flexibilización laboral. Y ahora, en esta situación, en esta crisis, en esta pandemia, plantean, y está en discusión y debate, que, por ejemplo, se puede despedir intempestivamente a los trabajadores sin que tengan que indemnizar ni con un solo centavo. Y se amparan, dizque, una disposición del Código del Trabajo, concretamente el numeral 6 del artículo 169 del Código del Trabajo, que dice, por favor, léanlo, clarito, clarito dice, que solamente aplica un despido intempestivo cuando se trate de la cesación definitiva de la fuente de trabajo, definitiva. Y de qué sabemos. Esto no puede compararse con lo que ocurrió en el terremoto, por ejemplo. En el terremoto, las fábricas se vinieron al suelo, desaparecieron. Las fuentes de trabajo desaparecieron definitivamente. Ahí aplicaba ese concepto del despido intempestivo porque cesó definitivamente la fuente de trabajo. Acá no. Las fábricas están ahí. Las factorías están esperando que se supere esta etapa para volver a trabajar. Ahí está la maquinaria, ahí están los insumos, ahí está la materia prima. Esa es una cesación temporal que no justifica que saquen en estampida sin pagarle un centavo a su clase trabajadora, porque eso es una estafa. Igual quieren aplicar, por ejemplo, el contrato emergente, que tenemos que aportar todos, pero no a costilla de la clase trabajadora, de los servidores públicos, de los asalariados del país. Usted pide nuestro pronunciamiento respecto a nuestra propuesta. Nuestra propuesta, inclusive debatida en los 4 días que duró el primer debate en la Asamblea, es precisamente que se grave el 2% a los bienes inmuebles de aquellos que tienen propiedades, fortunas en los paraísos fiscales. Esa es nuestra propuesta. Hoy la bajaron en la comisión, pero vuelve para el segundo debate. Y ahí vamos a ver quién es quién, vamos a ver aquellos que se rasgaron las vestiduras de las demás bancadas, que amaban al pueblo, que estaban totalmente de acuerdo, que paguen los que más tienen. Vamos a ver cómo votan. Vamos a ver cómo votan. Nosotros tenemos coherencia. Nosotros somos confiables. Y una cosita, que no nos amenace con esto de la muerte cruzada, que puede darse. Pero no podemos quedarnos ahí para cuidar el puestito. Si tenemos que irnos, nos hemos de ir por la puerta ancha de la dignidad, de la consecuencia con nuestro pueblo, con nuestros ideales. Y es necesario que entendamos que con esta ley se puede afrontar una pequeña parte de la crisis, no el todo es algo realmente terrible, es algo monstruoso lo que vamos a afrontar aquí para adelante. Salimos a una nueva sociedad, tenemos que acostumbrarnos a nuevos patrones de convivencia, eso es evidente. Y esta ley, de alguna manera, va a servir de paliativo. Muy bien, pero aporten los que más tienen, aporten los banqueros, no se pasen de vivos, no vengan a confundirlo. Y por favor, ojalá
los medios de comunicación entendieran que perdieron su credibilidad por hacer el juego a estos estafadores de la fe pública nacional. Doctor, finalmente en esta importante entrevista que ha sido muy ilustradora, ¿hay esperanza para el país, doctor? Indudablemente, lo último que muere es la esperanza, ¿no? No se olvide el pueblo de la provincia de Bolívar y sus alrededores, que en febrero del próximo año tenemos un proceso electoral y allí vamos a definir si recuperamos la patria, si volvemos por los fueros de la revolución ciudadana o entregamos a la oligarquía, a los bancos, al Fondo Monetario, el destino nacional. Así que, siendo este un periodo de meter el hombro, de empujar como podamos, de someternos a los lineamientos y disposiciones del estado de emergencia, del estado de excepción, del toque de queda, de observar todas las precauciones para evitar que cunda la pandemia. Sin embargo, nosotros creemos que hay esperanza. Y esa esperanza está latente en el corazón del pueblo, porque le repito, no hay un pueblito en el país que no tenga una obra que habla por el gobierno de la Revolución Ciudadana. Muchas gracias por esta entrevista, Germán. Le veo como a los 400 años. La última vez que le vi, justo en su cantón, San Miguel, la pasamos muy bien, buenas tertulias, pero yo nunca imaginé que vamos a volver a vernos en este estado realmente de tremendo peligro para el país y para la humanidad. Sin embargo, la esperanza es lo último que muere. Gracias a usted, un abrazo a la distancia, eso sí, de lejitos, para no contagiar. Un abrazo virtual, doctor. Esos son los abrazos que usan. Ok, el doctor Juan Cárdenas, importante asambleísta de la provincia del Cañar, con un currículum impresionante de preparación y participación política, varias veces diputado asambleísta constitucional, entre otras dignidades y títulos que le adornan. Hemos hecho un análisis importante que yo creo que la gente debe comenzar a analizar qué es lo que pretende esta ley que hoy quiere el gobierno pasar a través de la asamblea y sus acólitos, ¿no? Eso es importante. Esto ya lo hablamos ayer con Fafo Gavilanes, recuerden ustedes, estimados amigos, y él decía, recordemos la bancada de la que pertenece el asambleísta Gavilanes, él decía que está de acuerdo en que se les grave los impuestos a la gente que se ha hecho millonaria, que ha hecho dinero en el país y que ha llevado el dinero al exterior. Hay cifras alarmantes que lamentablemente este gobierno no quiere tomarlas, ¿no? El permitir que en menos de un mes salgan 870 millones de dólares del país en apenas un mes, sin ningún tipo de restricción, y lo más grave es que no son dineros que salen para negocios, compra de bienes, servicios, materias primas, sino es plata que la gente millonaria está poniendo a buen resguardo fuera del Ecuador. El día jueves, estaremos a las 9 de la mañana transmitiendo un enlace nacional con el exalcalde de la ciudad de Guayaquil, el abogado Jaime Devot. Enlace que les invitamos a escuchar también. Es nuestra intención exponer ante todos ustedes todos los lados de la verdad. Y lo que yo decía el día de ayer, para que ustedes analicen, para que ustedes piensen y saquen sus propias conclusiones. Agradecemos infinitamente a ustedes, estimados amigos, por permanecer en nuestra sintonía. Les recordamos que pueden volver a ver esta entrevista a través de Facebook Live. Tenemos nuestra página Radio Espacio 104.7 FM, también en nuestra cuenta de YouTube, donde estamos también subiendo todos estos videos que puedan servir para el análisis y la comprensión de todos ustedes. A nombre de quienes hacemos este informativo, nuestro compañero Marco Sanabria, Javier El Suco Saltos en control de audio, video, al ingeniero Giovanni Mora
en la parte tecnológica de estas transmisiones que hoy estamos llevando adelante este medio de comunicación. Y quien les habla, Germán Jarrín. Les agradecemos a todos por su sintonía. A todos un abrazo virtual, que tengan una buena noche y nos vemos el día de mañana con interesantes entrevistas, noticias y nuestra opinión. Muy buenas noches. Hemos presentado Hora 18, todo el acontecer local y nacional, hechos que hicieron historia, profesionales en la comunicación ágil, veraz y vertical. Hora 18. Inicio de espacio publicitario. Los países del planeta estamos viviendo tiempos muy difíciles a consecuencias de la pandemia, conocida como coronavirus COVID-19. Los efectos devastadores en salud y economía nos afecta también a los ecuatorianos y bolivarenses. La Prefectura de Bolívar, consciente de esta realidad, desde su inicio ha venido colaborando en esta crisis con el sector de salud, COE provincial, municipios, a través de las alcaldías, juntas parroquiales, instituciones públicas y ciudadanía en general, con la entrega de mascarillas, guantes y batas quirúrgicas. A las familias de escasos recursos